¿Cómo les va? Bien. Bien. Ya hemos desayunado, hemos tenido una hermosa reunión también a la mañana, extraordinaria, y tenemos ahora nuestro tiempo de compartir la escuela bíblica, ¿sí? Con la temática que venimos siguiendo relacionada con la familia. Así que bueno, obviamente que el tema de la comunicación es vital, es fundamental dentro del andamiaje de una familia, de un hogar, y muchas veces el descuido de la comunicación trae colapso en las familias. A veces el tema entre los esposos o a veces entre los papás y los hijos y los padres. Entonces vivimos en una era de máxima comunicación. Realmente tenemos tantas maneras de comunicarnos y de estar comunicados todo el tiempo que parece increíble que tengamos que hablar de la comunicación, y cuando hablamos de la comunicación en el hogar, darnos cuenta en cuántas cosas fallamos o cuántas cosas nos faltan. Génesis capítulo 11, nuestra primera lectura. Versículo 7. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Quién está hablando ahí? Dios. La Trinidad, hermano. La Trinidad que estuvo unida en el propósito de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Viene todo ese tema de corrupción, de violencia, todo ese estado en el mundo, donde dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. El pecado que fue lo que desdibujó, ¿no es cierto?, la imagen de Dios en nosotros. Nos parecemos muy poco a Dios, entre tanto el pecado habita en nosotros, y cuanto más pecamos, menos nos parecemos a Dios. Pero dice acá la Escritura, Dios está reunido en este propósito y dice ahora, pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué traemos este texto acá? Porque cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando el hombre se cree, el mismo pecado de Satanás de creerse superior a Dios, se le pegó a los hombres. Y dijimos, bueno, nosotros tenemos una cierta capacidad. ¿Se imaginan lo que es el hombre hoy? Que está con el tema de la cámara del tiempo, el cañón, el túnel del tiempo, y que ellos, la micropartícula, no sé qué velocidad, y estamos con toda esta cuestión y tenemos una tremenda tecnología para poder mirar un eclipse. Resulta que Dios esto ya lo ha planeado hace miles de años atrás, no solo lo ha planeado, sino que lo ha ejecutado, y para nosotros es una maravilla de maravillas. Sin embargo, para Dios es el acontecer de cada día. La realidad es que cuando el hombre se rebeló contra Dios, Dios nos dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a empobrecer económicamente, para que lleguen, toquen fondo y se acuerden de Dios. No hizo eso. Posiblemente el hombre hubiera seguido siendo soberbio en su pobreza. Yo tengo un país como Japón, por ejemplo, donde el pobre no siente lástima de sí mismo, y la gente no siente lástima. Vive con dignidad su pobreza, no sale a robar, por supuesto. O sea, su pobreza, el haber nacido en un hogar pobre, para ellos no es un desmérito. Sí lo puede ser en la India, donde están las castas y el pobre duerme en el piso. Pero el que duerme en el piso puede dormir toda la vida en el piso, que no va a ir a matar al otro porque el otro duerme en un somier de 30.000 pesos. Entonces, hay gente que aún vive su pobreza, ¿no es cierto?, de manera aceptada y aceptable. Pero Dios no tocó la parte económica. Dios hubiera dicho, bueno, yo le voy a tocar la salud, y vamos a traer enfermedad sobre la tierra, que en algún momento lo hizo con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Sin embargo, Dios dijo, vamos a hacer algo más profundo. Y dice, confundamos las lenguas. Cuando ellos no se puedan comunicar entre ellos, están obligados a dividirse. Y dice que de ahí nacieron las naciones, porque a partir de Babel, ¿no es cierto?, Dios se empiezan a juntar los que hablaban este idioma, que para ellos era nuevo, pero Dios les cambió el chip. Les formateó el disco rígido en la cabeza y dijo, este va a hablar esto, este va a hablar el otro. Entonces no podían pasar una piedra, un ladrillo. ¿Cómo construir si no nos entendemos? ¿Se dan cuenta? Entonces,
Acá se nos manifiesta lo vital de la comunicación entre las personas. Y si entre las personas necesitamos estar bien comunicados, mucho más en la familia. Mucho más en la familia. Entonces, hago esta introducción para que nosotros entendamos que cuando hay problemas de comunicación en el hogar no es un detalle menor. ¿Y tu señor qué opina? No sé, no quiero ni preguntar. ¿Y vos qué crees que puede decir? Y no quiero poner palabras en la boca de ella que yo no estoy seguro. Y para andar a preguntarle. No, pero yo este tema no lo saco con ella. O sea, cuando empezamos a tener este problema de que nosotros le llamamos interferencias, ¿no es cierto? Empezamos a, hola, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho, no te escucho. Empezamos con las interferencias, se complica muchísimo la comunicación, hermano. Y mucho más cuando no se habla el mismo idioma. Por eso siempre hablamos con nuestros jóvenes, decimos, si te vas a buscar una compañera, buscala dentro del pueblo de Dios. No te digo que sea ni más joven, ni más vieja, ni más gorda, ni más flaca, ni blanca, ni negra, ni el color de los ojos. No pasa por ahí la elección. Pasa por la persona que Dios pone en tu camino. Y es la persona que te va a permitir crecer en la... Ahora, dice Amós, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si dos juntos no pueden andar no estando de acuerdo, imaginar lo que es cuando son más. Entonces, dejamos acá la introducción para seguir en la temática que teníamos el fin de semana pasado. Y bueno, dentro de lo que veníamos tratando, gracias. Habíamos hablado nosotros de que para poder comunicarnos debemos tener paciencia, ¿sí? Muy importante. No todos entienden el ritmo que yo entiendo y no todos entienden lo que yo digo. Entonces a veces creo que está claro, ¿no? Mi papá decía, ¿está claro como el agua o no? Y nosotros a veces decíamos que sí, con tal que no nos sigue explicando. Con tal que el sermón termina ahí, nosotros decíamos que habíamos entendido. Pero la realidad es que no siempre lo que él quería vertir en nuestra mente y en nuestro corazón llegaba a nuestra mente y corazón. A veces llega a un oído y el problema que tenemos, sobre todo los jóvenes, ¿sí? Cuando somos jóvenes, es que tenemos el agujero para recibir el consejo tiene un agujerito chiquito así. Y el de otro tiene un agujero tan grandote que el consejo se escapa rápidamente. Entonces decimos, pero ya te lo dije, papito, mamita, hijito. Y vos decís, ya te lo dije, y parece que hace falta volver a decir y volver a decir. Y hoy Marco nos compartía en la Cena del Señor, cuando decía la importancia de que Dios ha puesto símbolos, emblemas, casi maneras, digamos, infantiles, para que nosotros no tengamos excusa de decir, no entiendo lo que Dios espera. Entonces en el hogar pasa lo mismo. Tenemos que tener paciencia porque el aprendizaje de los demás no siempre es como el mío, o a veces el mío no es como los demás. Muchas veces hemos dicho, como el Chavo, es que no me tienen paciencia. Bueno, es necesario tener paciencia. A mí me gusta que me tengan paciencia, pero yo tengo que ser paciente también con la manera de comunicarme con los demás. Para una buena comunicación dijimos que tenemos que aprender a escuchar. Escuchar realmente es un arte, porque la comunicación es un arte. Y acá no podemos fallar porque las interferencias pueden surgir de cualquier lado. Y a veces el jefe mío siempre dice, me parece que ustedes sintonizan un dial distinto. Porque él parece que dice una cosa y parece que nosotros nos empecinamos en hacer lo contrario. Y en realidad es que es muy difícil la comunicación. Es muy difícil. Y yo les compartí el otro día que una persona que tiene universitario, que tiene todas las posgrados y todo, tiene el cerebro tan desarrollado que él está a un nivel intelectual mucho más alto que uno de los operarios que no tiene ni siquiera primaria terminada. Entonces, él baja línea, pero lo que él baja, si yo no lo traduzco en el medio, que estoy todo el día con la gente no lo entiende. Entonces a veces manda un mail y dice, para ser pegado, así lo pone abajo, para ser pegado en cartelera. Entonces vos de la misma manera que lo escribe, lo pega en cartelera. Y vos ves la gente que está en la cartelera, está así. Y vos lo ves que está, ni mira, ni lee, para arriba y para abajo, para arriba. No lo entiende. No entiende lo que él quiso expresar. Por su propia verborragia, por su propia manera, digamos, de altura intelectual con que él escribe las cosas. Y bueno, nosotros muchas veces pecamos también por eso. Hablamos a nuestros hijos como si ellos tuvieran la edad nuestra. Y la capacidad nuestra para discernir las cosas. Entonces, tenemos que bajarnos al nivel de ellos. Entonces, esto hace que, lo mismo cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio tenemos que predicar para que un niño se convierta. ¿Por qué? Porque dijimos que yo comunico lo que el otro entiende, no lo que yo digo. La verdadera comunicación es lo que el otro entendió. Entonces, cuando yo voy a predicar el Evangelio, dice la Biblia que el Evangelio se recibe como un niño. Entonces, ¿cómo hago yo para que el inconverso, no importa si es médico el que me está escuchando,
porque puede ser un médico, un ingeniero, un científico, tengo que hablar del Evangelio como a un niño para que me pueda entender. Pero seguimos adelante. En tercer lugar, para poder comunicarme tengo que reconocer y aceptar las diferencias. Nosotros nos hemos casado y hemos dicho en la voluntad de Dios. Algunos podrán decir, bueno, yo no, ni en esa época ni sabía lo que era la voluntad de Dios, nunca me casé pensando en la voluntad de Dios. Por lo cierto es que Dios nos aproximó y aquí estamos. Entonces, hoy buscamos tener una buena comunicación, honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro matrimonio y con nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que reconocer que no importa en qué contexto nos hayamos casado, hay diferencia entre una persona y otra. Hay muchísima diferencia. A veces las diferencias son hasta culturales. Se casan de un país con de otro país, o de una provincia y otra provincia. Pero también hay diferencias de carácter, de temperamento. A veces vienen de distinta situación social. A veces ella ha terminado el universitario y él tiene un secundario, o cosas por el estilo. Bueno, tenemos que entender de que va a haber diferencias. Hay un psiquiatra suizo, apellido Tournier, que escribió: el hombre tiene un espíritu teórico generalmente frío, abstracto y técnico. La mujer tiene un espíritu más personal, concreto y práctico. El hombre usa el discurso para expresar ideas e información. La mujer usa el discurso para expresar sentimientos y emociones. O sea, que desde la base Dios ya nos ha diseñado distintos. Ya nos diseñó distintos. Entonces, tenemos que entender que va a haber diferencias. Porque mientras yo aprecio las cosas más fríamente, mi esposa lo hace desde su corazón, desde su sentimiento. Entonces, a veces a la hora de aplicar disciplina, a mí me ha pasado que yo he querido ir con la letra fría, porque estoy acostumbrado a hacerlo en la fábrica. El jefe dice, esto es una empresa privada, esto no es una sociedad de socorros mutuos, ni es una obra social. Entonces no podemos estar nosotros metiéndonos en la vida. A ver, ¿qué problema tiene el operario? ¿Por qué desobedeció? Directamente desobedeció, ¡pum!, por la cabeza. ¿Listo? Pero a nuestros hijos tenemos que actuar de otra manera. Yo no puedo venir a hacer lo mismo en mi casa. Entonces ahí es donde yo necesito el complemento de mi esposa. Dice, pará. Lo tenemos que analizar desde otro punto de vista. ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué no estudió? Por ejemplo, que sea un aplazo, ¿no es cierto? Entonces tenés que ver el por qué. Y entonces, una de las cosas que mi papá siempre decía a nosotros que éramos rebeldes. Y la Biblia dice que hay del hijo rebelde y contumaz y demás, y nos abría la Biblia. El viejo nos abría la Biblia y después nos pegaba. Pero primero aplicaba la Biblia. Entonces el primer azote era con la Biblia, el segundo era con el cinto. ¿Está bien? Pero bueno, nosotros tenemos que saber qué vamos a aplicar a la Biblia y cómo lo vamos a aplicar. La realidad es que nosotros necesitamos llegar al corazón de nuestros hijos y a su mente para lograr que ellos entiendan, que razonen. Siempre decimos rebelde. ¿Qué es el rebelde? Nadie es rebelde si no tiene un motivo para hacerlo. Nadie es rebelde si no tiene un motivo para rebelarse. Entonces, ¿por qué una persona se rebela? Tiene un motivo. Entonces nosotros tenemos que atacar el motivo. ¿Cómo vamos a llegar al motivo? Hablando. ¿Por qué, papito? ¿Por qué, papito? ¿Por qué hiciste? Vos sabés que eso me dolió en el corazón. Vos sabés que yo te dije esto. No lo habías entendido cuando lo expliqué. Hay que buscar, hermano, la manera de llegar a la mente y al corazón de nuestros hijos y a veces también de nuestro cónyuge. A veces también a nuestro cónyuge. Entonces, tenemos que entender que no somos iguales, que somos diferentes y por lo tanto muchas veces y en muchas circunstancias vamos a reaccionar de manera diferente. Ante el mismo hecho de la vida, ante la misma situación, mi esposa reacciona de una manera y yo reacciono de otra. Y está el que más una vez yo he dicho, bueno, no, ¿cómo bueno? Ahora te problema. ¿Cómo no me hace problema? Voy a decir, pero tan difícil, tan distintos vemos las cosas, es que somos distintos. Entonces nosotros tenemos que aprender en el Señor a congeniar esas diferencias que nosotros tenemos. Por eso hablamos de la ayuda idónea, la complementariedad que hay de uno con otro. No somos iguales, somos diferentes, pero complementarios. Entonces, acá viene, por ejemplo, la figura del imán. Si vos a un imán lo dejás, ¿cuántos polos tiene un imán? Dos. Pero si vos lo dejás, ¿qué pasa? Uno mirando para allá y uno mirando para allá, no produce nada más que un campo magnético. Pero si vos lo ponés a trabajar al imán, genera energía, genera potencia, dinamismo, energía dinámica. Entonces, nosotros tenemos que entender que polos opuestos, ¿qué pasa? Se atraen. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo se buscó esta chica que es así y ella tan así? Y bueno, porque tiene eso. Es como una ley natural, que los polos opuestos nos atraen. Si los dos son pimienta pura, ¿qué pasa? Explota.
Si los dos son pura chispita, ¿quién se come ese guiso? ¡Oh, papá! Entonces nosotros entendemos que Dios nos ha hecho así, distintos y complementarios. Nosotros imaginamos que Dios la hizo a Eva re bonita. No sabemos si lo hizo bonito a Adán, ¿no? Pero no importa, lo hizo el uno para el otro. Y se la presentó. ¿Se imaginan qué momento para Adán cuando Dios le presenta a su compañera? Pero desde ahí, el tema de la comunicación fue vital. Y Dios se comunicó con ellos. Y les puso todas las pautas y todas las reglas del juego. ¿Cuándo vino el problema? El primer pecado, ¿se acuerdan lo que dijimos? ¿Cuál fue el primer pecado de Edén? Orgullo. ¿Ah? Orgullo. Orgullo, dice acá. Desobediencia. ¿Tenemos la misma Biblia? Nosotros no. El primer pecado de Edén fue menospreciar la palabra de Dios. Dios dijo, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coman. El diablo dijo, coman, para ser como Dios. ¿Que no era rico todo lo que había en el huerto? Extraordinariamente exquisito. Pero ese árbol dice que era codiciable para comer. Si ellos no hubieran menospreciado, Dios le dijo, el día que coman mueren. Entonces ellos dijeron, el diablo tiene más razón que Dios. Menospreciaron la palabra de Dios. Hermanos, nuestros mayores pecados vienen no de desconocer la Escritura, sino de conocer y menospreciarlas, creer que el castigo de Dios no va a ser tan grande, porque Dios es un Dios de amor. Y creer que Dios me va a perdonar, me va a seguir dejando estar en el huerto. Dios le dijo, el día que coman, mueren. Y de hecho pasó. Entonces, no menospreciemos nunca la Escritura, hermanos. Vayamos siempre a la Escritura. Pero es importante que entendamos que nuestras diferencias se van limando con la ayuda de Dios. Por eso no hay ningún matrimonio que nunca discuta, que nunca tenga problemas, que nunca opine distinto. Y yo decir, bueno, ¿qué hacemos? Es como cuando te quedé de vacaciones. Y yo, si vos me preguntás la vacación de julio, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué digo yo? A ver. Caribe. Al Caribe. Me leyó la mente. Y yo te puedo decir a Tucumán. A mí me tira mi tierra. Y mi señora me dice, no, vamos, donde haya playa. Digo, playa en invierno. Me dice, ¿sabes lo que es mirar el mar? En invierno no hay nada de gente. Es fantástico. Ya lo hicimos varias veces. Y la verdad que es encantador. Y yo ya estoy, a través del tiempo compartido, sacamos la gruta en julio. No conseguimos por el tiempo compartido dónde ir. Se me vencía la semana, la teníamos que tomar ahora, se vencía el 1 de agosto. Que entiende algo de tiempo compartido va a entender. Entonces lo termina y me dice, mire señor, lo único que tengo para ofrecerle es las grutas. 19 de julio. Entonces le digo, bueno, mi esposa está contenta, yo no tanto, pero mi señora sí. Apenas llegué a casa, le digo, vos es que conseguí la gruta, saltaba mi señor, quería subir por la escalera, bajar, dale, estaba chochísima. ¿Por qué? Y porque ella ama el mar. Y siempre dice que el día que nos jubilemos nos vamos a vivir a Mar del Plata y vamos a apoyar la obra de la iglesia de Mar del Plata. Y tener el mar cerquita, donde por lo menos un departamento que se vea el mar. Pero si usted nunca estuvo en el mar o nunca hizo un devocional, corriendo la cortina de su balcón y mirando el mar, no sabe lo que es. Es algo extraordinario. Te podés gastar una y dos pavas leyendo la Escritura y ver la inmensidad, que es lo que nos pasó hoy en la cena, considerar la grandeza, la persona de Dios y demás, hace que vos exaltes a Dios y tu corazón se prepare de una manera muy especial. Por algo, los grandes escritores, ¿dónde hacían su casa? Frente al mar. Se inspiraban, porque no hay nada que inspire más que la obra de Dios. La extraordinaria obra de Dios. Entonces, aquí estamos. Y bueno, hay que aceptar las diferencias. Primero porque somos esposos. Ya de por sí tenemos fisiológicamente muchas diferencias. Muchas diferencias. Pero benditas diferencias, que hacen que el hombre se pueda hacer cargo de algunas cosas y la mujer de otras cosas también. Pero además, se presentan los conflictos y las brechas generacionales. Entonces, acá tenemos que tener también mucha atención a esto. Mi papá me lleva 35 años. Y eso a mí me costó mucho. Y yo le dije usted, desde que nací hasta que mi papá se murió, nunca le pude dejar de decir usted. Nada de papi, viejo, olvídate. Era papá usted, ¿cómo está? ¿Se siente bien? Nunca tutearlo. Pero lo que pasa es que, claro, cuando yo empecé a entender la vida, tenía 2 o 3 años, 5, digamos, ya mi mamá tenía 40. Entonces, había una brecha generacional muy grande. Yo lo he sentido así. Y él me lo ha hecho notar así. Porque el día que yo lo tuteé en la mesa, se me escapó a la orilla y miró la mano y con el anverso de la mano me pegó en el pecho. Como diciendo, fue una falta de respeto lo tuyo. También así eran los hijos de antes. Así era la gente de antes, era así.
Pero bueno, de todas maneras, la brecha generacional hay que saberla llevar en el Señor. Señor, dame la capacidad de entender a mi hijo, le llevo 40 años. No es poco. A veces en los campamentos decimos, no vamos a poner adolescentes en la de jóvenes, no, pero tienen 14 ya, o 15, o 16, no, a partir de 17. Porque hay 1 o 2 años de diferencia, hay muchísima diferencia entre los chicos. ¿Te imaginas si vos con tu hijo te llevas 40 años, 30 años, 20 años, ¿verdad? Que te lleves, que es lo normal de tener el primer hijo a los 20 y pico, y bueno, hay que saber entender esa diferencia también. Después tenemos que disfrutar las igualdades, porque no todas son diferencias, nosotros tenemos diferencias, pero tenemos que saber disfrutar la igualdad. ¿Qué cantante te gusta? Yo con Lari en eso congeniamos de entrada, ¿no? Y no es que dijimos, bueno, es la voluntad de Dios porque a los dos nos gusta escuchar Perales. Vos no medí la voluntad de Dios por eso, pero lo que sí siempre ha sido bueno desde que nos conocimos, disfrutar la música porque nos gusta el mismo género musical, nos gusta la música clásica, nos gustan los románticos, la música cristiana la escuchamos a todas y nos vamos quedando con las que son más de nuestro gusto, ¿no es cierto?, más melódicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que aprender a disfrutar las cosas que son comunes en los gustos, potenciar esto, disfrutar esos momentos donde compartimos las cosas que nos gustan los dos. Y más cuando la podemos transmitir a los hijos. Hoy día tenemos los chicos que si vos le decís a dónde querés ir, te dicen, no importa, Tucumán nos gusta y si vamos al mar, mejor. Bueno, vamos a ver. ¿Entendés? Pero vos te das cuenta que ellos han ido impregnándose de nuestros gustos. Porque como quiera que sea, han crecido dentro de los gustos nuestros. Aún para la comida. Mirá lo que te digo, aún para la comida. Entonces, vos te comunicás, entonces estás comiendo escabeche y bizcacha. ¿Quién comió alguna vez escabeche y bizcacha? Viste que todo el vinagre y todo eso que vos lo comés así, es tan rico, y yo lo comía con pan, ¿no? Entonces yo le sacaba la pulpa y lo comía con la cascarita del pan fresco. Y el Kevin venía y sentía, ¿no?, el olor del escabeche. Y me decía, ¿es rico? Me veía disfrutar tanto que todavía me preguntaba, porque el olor era como que... Me decía, ¿es rico? Sí, digo, rico. ¿Puedo comer? Sí, papito, sí. Entonces él siempre le gustó la parte de adentro del pan, la pulpa, hasta el día de hoy. Él come la pulpa, yo como la casca. Entonces agarraba la pulpa y comía. Y claro, un pedazo de cebolla, zanahoria, un pedacito de carne. Y vos decís, chico, va a ser así. Y él lo metía a la boca. Y no sé si era por complacerme a mí o qué, decía, está rico. Está rico. Pero con el tiempo me quitaba él el escabeche. Cada vez que había escabeche en la casa, él era el primero en ir a sacar el frasco. Entonces, ¿qué hizo? De alguna manera heredó el gusto por lo que a mí me gustaba. Entonces, va un chico allá a los 13, 14, le convida por primera vez a lo mejor escabeche, bizcache, berenjena, que yo, a lo mejor se le lagriman de los ojos con el vinagre. Y dice, ¿cómo podés comer esto? Que es lo que nos pasa con él. ¿Cómo podés comer esto? Ya entra a casa y siente el olor, chao. Entonces, estas diferencias, ¿no es cierto?, no debemos dejar que se agranden y potenciar las igualdades, las cosas que son nuestros gustos y que las podemos compartir entre todos. Sabiendo que somos complementarios, hay que manejar los conflictos y los choques temperamentales. ¿Cuántos temperamentos hay en la clasificación del temperamento? 4. 4. Flemático, colérico, sanguíneo y melancólico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo soy flemático. ¿Usted me cree que soy flemático? No. Ahora, cuando yo leo la clasificación, yo tengo muchísimo de flemático. ¿Qué temperamento entiende que tengo yo? Sanguíneo. Sanguíneo, colérico. Tiene los 4. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es que no, Los 3. porque usted conoce una parte de mí. Entonces, yo cuando leí por primera vez el libro de los temperamentos de Tim LaHaye, dije, yo soy flemático. Y mi hermano me decía, sos re flemático. Cuando vivía en casa con mi hermano, lo leímos con mi hermano mayor juntos el libro ese. Entonces, claro, para afuera es una cosa, pero el flemático tiene características que yo las tengo sobradas, pero también tengo parte colérico y tengo mucho de sanguíneo. Eso sí es verdad, pero ninguno tiene. Lo que sí tengo, de lo que muchos de ustedes no creen que tengo, que es flemático. Yo también me vuelvo introvertido, yo también dejo para mañana las cosas, que son características del flemático. A veces no me molesta el desorden. En cambio, mi señora, por ejemplo, ve ese saco y dice, ¿qué saco? No estaba acá. Se hace, mamita, me hizo calor, me lo saqué. ¿Y ahí va a quedar? ¿Me entendés? Y yo le digo, ¿cuál es el problema? No muerde a nadie, no molesta, no ensucia. Dice, ese no es el lugar para el saco. Sí, es verdad, no es el lugar. ¡Pum! ¿Entendés? Entonces, son los temperamentos. Estos choques temperamentales hay que saberlo manejar con la ayuda de ¿quién? Dios. Del Espíritu Santo, hermano. Es el temperamento
sujeto al Espíritu Santo. Es el temperamento guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Es la única manera que esto funcione. Por eso la gente hoy convive un tiempo y dice, no funcionó, no funcionó. ¿Por qué? Porque no se puede funcionar cuando hay tantas diferencias muchas veces y no se potencian las cosas complementarias. Las cosas que sí se pueden hacer juntos y que podemos cambiar juntos. Entonces, es muy importante. Acá ya lo venimos diciendo, hay muy buenos libros, hermano. Hay muy buenos libros, nadie nace sabiendo. Y sobre el tema del temperamento hay libros extraordinarios, ¿o no? Hay muy buenos libros. Y te abren los ojos así cuando lo lees. Decir, ¿cómo pasé 40, 30, 25, 50 años de mi vida sin saber esto? Sin haber aportado a mi vida y a mi familia las cosas que el tema temperamental puede ser útil. El apóstol Pablo, ¿qué temperamento tenía? Según el libro. Según el libro. Según vos, que lees el libro de los libros, tenía mucho colérico. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi jefe que es colérico. Ahora, ¿cómo maneja la cólera uno y cómo maneja la otra? O sea, ¿cómo maneja el temperamento, no solo la cólera? ¿Cómo maneja? Pablo venía a ser perseguidor de la iglesia, asesino, blasfemo y todo lo que él mismo dice. Pero fui recibido a misericordia. Eso lo dejó en el pasado y todo su temperamento lo usó ¿para qué? Para gloria de Dios, hermano, para extensión del Evangelio. Aún estando preso, escribió las cartas y se tuvo que poner cara a cara, porque él tenía carácter, frente a la autoridad y discutir mano a mano, porque él conocía la ley romana, conocía la ley judía, él conocía todo. Era una persona muy docta, muy preparada, muy instruida al pie de los maestros. Entonces, el colérico es un temperamento espectacular, extraordinario, y la iglesia necesita hermanas y hermanos coléricos en el control del Espíritu Santo. Yo creo que son de los hermanos más útiles, las hermanas más útiles en el cuerpo de Cristo. Son las que toman las decisiones con mayor resolución, son las que de alguna manera están siempre al frente y van para adelante, y son las que a veces corrigen, porque son las que están pendientes de las cosas que no se hacen bien, y son de ir a marcar donde hay algo que no está mal, tiene el temperamento para hacerlo. Dentro de la complementariedad, hermano, está el amor sacrificial. Nosotros nos complementamos, y está bien, a mí me gusta dormir poco, y a mi esposa le gusta dormir mucho. ¿Cómo hacemos? Yo no puedo estar todo el día, siempre andar acá con otra, ahorita agotada, ¿entendés? Entonces, nosotros tenemos que ver que somos dos personas distintas y acá tenemos una cuestión de sacrificio que hacer. Entonces, yo no soy igual en el temperamento, pero tampoco yo con 5 horas de descanso ando perfecto. Pero mi esposa, con su tema de tiroides y todo lo demás, necesita dormir mínimo 8 horas. Y que casi nunca las puede dormir. Entonces, cuando ella puede, se hace una siestita, cuando puede, el sábado. ¿Me entendés? Entonces, yo tengo que entender eso. Yo me voy de vacaciones, ¿sabes qué hacer yo? ¿A qué hora me despierto? A las 6. 6:30 todos los días. No hace falta poner el despertador. Cuando voy de vacaciones, ¿a qué hora me despierto? 6:30. ¿A esa hora nos levantamos? Olvídate. 6:30 voy, me lavo la cara, me lavo los dientes, como si yo me tuviera por ir a trabajar y me vuelvo a la cama. Me duermo y me despierto a las 10. Y a veces es ella la que me despierta. Me dice, Basilio, son las 10. Y vos haces así, sí, no, sí, te corre la cortina, y el sol le da allá. Y vos no lo podés creer, claro, estás muerto físicamente, pero la costumbre hace. Yo al principio, las primeras vacaciones, yo te confieso, yo me levantaba a 6:30, me lavaba todo, me cambiaba, me vestía, preparaba la pava de mate, me ponía a hacer devocional, y claro, ¿cuánto vale? Leíste de las 7 hasta las 8, de las 8 hasta las 9, y decía, no, se tiene que levantar la tropa. Entonces iba a levantar diciendo, no, madre, déjame descansar un ratito. Yo decía, pero se nos va a pasar el día, es un día, el sol espectacular, salgamos a levantar a los chicos. Claro, el levantar a los chicos, ¿qué significaba? Laburo para ella. Había que levantarlos, remolcarlos, parar los sachets y dejarlos firmes, y vestirlos, y preparar el desayuno, y la ropa para el día de campo. Entonces, claro, para mí levantarme era el acto de vestirme. Para ella levantarme era levantar a los chicos, darle de comer a los chicos, preparar para cada uno, y después preparar todo para la salida. Entonces no es lo mismo. Déjame dormir un poquito más. Entonces yo fui aprendiendo con el tiempo. Salió la madre, sí. Entonces yo me doy cuenta que cuando descansa bien, todo es para el bien de la familia. Es como los chicos, cuando los chicos duermen bien, ¿cómo andan? Andan bien. El chico que duerme poco, que duerme sobresaltado, se levanta chinchudo, con la pata izquierda, se enoja de todo, llora. Y a nadie le gusta convivir así. Entonces es importante, hermanos, el amor sacrificial, aprender a deponer de nosotros las cosas que son los gustos, ¿no es cierto?, para alinearnos, complementarnos con el resto de la familia. El amor sacrificial me hace pensar en el parto.
Yo le pregunto a las que han tenido, por ejemplo, partos naturales. Duele, ¿verdad? Las hemos sentido. Yo le ayudé en el parto natural de Kevin. Me hicieron hacer hasta el curso, todo, ¿no es cierto? Con la ¿cómo se llama la que le sigue el niño? Obstetra. Obstetra. Fuimos a un centro obstétrico y me enseñaron cómo había que hacer para que puje, y cómo la tenía que agarrar yo para no lesionarla y para que mi presencia fuera de ayuda. Y bueno, Kevin venía grandote. Y bueno, Gladys era chiquita. Entonces dice, va a tener que ayudar a hacer su parte. Entonces fuimos haciendo la parte. Y yo la veía a ella y me daba ganas de agarrarlo, que sacarlo yo. Me dice, déjelo, ya va a venir. Y ella, no doy más, decís, no doy más, y yo me desesperaba. Entonces digo, dale un poquito más. Y yo la incorporaba así y ella pujaba. Y yo vi tanto dolor ahí. Ahora, después que nace, ¿qué pasa? ¿Hubo sacrificio? Hubo sacrificio. ¿Hubo dolor? Hubo dolor. Pero cuando pasa el parto, ¿qué pasa? Es alegría completa. Ninguna madre recibe el niño y dice, ¿cómo me hiciste doler? Entonces en el matrimonio pasa lo mismo. ¿Por qué hablamos de sacrificio? Hablamos de que yo me peleo con mi señora por un X punto. Yo no puedo estar toda la semana, pero vos lo dijiste, pero vos lo hiciste, pero vos lo... ¿Entendés? O sea, si la persona que me ofendió o a la que ofendí es la que me ama, es a la que amo, nosotros tenemos que tratar de olvidar esas cosas, tenemos que tratar de restaurar. Por eso la Biblia sabiamente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque tenemos que aprender a ser comprensivos y a entender las situaciones. Obviamente que va a haber muchas cosas en la vida que van a demandar nuestro sacrificio, pero también va a haber muchas cosas que nos van a causar dolor. Pero son los seres que amamos, no son los seres que amamos. Entonces no podemos poner en el pie de igualdad si mi empleado me ofende a que si mi esposa comete una ofensa. Porque no lo hace a propósito, comete una ofensa. Mis hijos lo han hecho muchas veces. Entonces, esto es muy importante. 1 Corintios, para lo que están anotando, 13, 4 al 7. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Es palabra de Dios? Es palabra de Dios, hermano. Y si Dios lo dice, porque es así. Entonces, tarea para el domingo que viene, escribir esto en un A4 como mínimo y pegarlo en la heladera, en algún lugar donde estemos todo el tiempo. Porque no va solo para los maridos y las mujeres, va también para los hijos y va para los hermanos, porque esto está escrito para la iglesia. Acá tengo una hermana que lo va a decir de memoria, ¿no? El capítulo. El capítulo de memoria, capítulo 13. Vamos todavía el domingo que viene, ¿eh? Así tenés toda la semana para practicar. Y ya vi las vacaciones de julio. Bueno, entonces tenemos que entender que si el amor es esto, nosotros tenemos que cultivar esto. Y entender que tenemos que sufrir todo lo que hay que sufrir. Y no hacer nada indebido. Esto también es importante. Buscar que nosotros tenemos que ser la persona que la otra persona necesita, mi cónyuge necesita. A veces nosotros pretendemos nuestro cónyuge lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Te pedí que me prepararas tal cosa. No, papi, pero no pude. Y después decirle, hermano, no seamos crueles. No seamos crueles. El amor todo lo soporta, todo lo espera. Esto lo dice Dios. Y si Dios con nosotros lo espera, lo sufre, lo soporta, hermano. ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y dice todo. ¿Y todo sabe qué es? Una palabra absoluta. A veces hablamos con los matrimonios que están con conflicto y con problemas y o él o ella me dice, yo no aguanto más, yo no quiero saber más nada con esto, yo hasta acá llego. Hermano, todo lo soporta. ¿Usted no se casó por amor? Sí. Entonces pida al Señor, póngase en la mano de Dios. No se trate que termina porque ya no quiero soportar más, porque ya no le creo más, porque ya no espero más. Me prometió muchas veces y volvió a lo mismo. Hermano, usted se casó, tiene que seguir ahí hasta que el Señor lo diga. Hay condiciones para no seguir, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder seguir. Y el último punto es, para una buena comunicación, tengo que saber pedir perdón y perdonar. Para una buena comunicación tengo que saber pedir perdón y perdonar. Dentro de saber pedir perdón es saber establecer los tiempos. A veces la ofensa no es menor, a veces la ofensa es importante, hermano. Entonces vos no podés decir, bueno, ya te pedí perdón.
Bueno, está bien, déjame procesar todo esto. Déjame procesar. Hay cosas que no son para perdonar a boca de jarro. Son cosas que necesitan un estudio, necesitan un tiempo. Ha habido una herida. La herida no se cura de hoy para mañana. Tenemos que suavizar la herida. A lo mejor lleve algunos puntos. Y el tiempo va a decir, ¿verdad? Pero también tenemos que saber perdonar. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que mi esposo o mi esposa han cometido un acto de infidelidad, de algo contra mí, que yo lo tomo como una infidelidad, o que yo lo tomo como una tremenda ofensa porque yo nunca se lo hice a él o a ella. Hermano, no se puede dejar el tiempo indefinidamente. Como pastores hemos tenido que acudir a algunos casos en nuestra congregación y decirle a los hermanos o a la hermana, mira hermana, si usted no perdona a su esposo, corre el riesgo de que encuentre palabras cariñosas, que encuentre situaciones más favorables en otro lado. Si él viene acá y ve que encuentra una cara ofendida, una cara llena de rencor, aún cuando ya pidió perdón y cuando ya volvió a pedir perdón y cuando volvió a expresar su pedido de perdón, si no encuentra perdón, va y busca a alguien que le hable cariñosamente al oído. Y si no, el diablo lo provee, aunque no lo busque. Somos grandes y entendemos lo que decimos, ¿verdad? Entonces, el perdón tiene un tiempo, hermano. Por eso la Escritura dice, confesaos vuestras, para los que están anotando Santiago 5:16, la primera parte dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, muchas de las ofensas lastiman y a veces lastiman con profundidad. Entonces tenemos que saber que hay un tiempo para la curación, pero tenemos que ser rápidos en pedir perdón. Ahora, no esperemos que el perdón sea inmediato porque muchas veces no se puede dar. Pero sí tenemos que elaborar el perdón, porque si Dios es capaz de perdonar, lo tenemos que ser nosotros también. Santiago 5:16 y Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cómo sigue? Ni deis lugar al diablo. Hermano, cuando yo dejo que el enojo quede y no se cure y no hay bálsamo para la herida, el diablo es muy vil. El diablo escucha, él no es omnisciente, pero como él está presente, sus huestes están presentes en nuestra conversación, escuchan lo que yo escribo, hablo por celular con otro, lo que escribo. Los celulares son muy malditos en este sentido. Los últimos conflictos que hemos tenido que ir a acudir han sido por cosas que ella o él han encontrado en el celular del cónyuge. Difíciles de explicar, muy difíciles de justificar, que se toman como una ofensa, como un atropello a la moral del hogar, a la santidad del hogar y muchas veces como una infidelidad. Aunque no haya pasado nada más grave, se toma como una cuestión de infidelidad. Hermanos, seamos muy cuidadosos con esto. No le demos lugar al diablo, no le demos entrada, no le demos entrada. Entonces, en esto tenemos que no solo pedir perdón, sino saber perdonar. Hay que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿70 veces? Siempre. 490 veces, dijo Pedro. Señor, hasta 70 veces 7, le dijo el Señor. Como diciendo, cuando vayas por las 100, por las 120, ya aprendiste a perdonar. Esa fue la figura que usó Cristo. No significa que hasta, sino que cuando vos decidas perdonar, vas a aprender a perdonar. Y cuando aprendas a perdonar, no vas a necesitar llegar a 490 veces. Vas a estar en condiciones de perdonar como Cristo nos perdonó. Dice Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Miren si habremos ofendido a Dios. La santidad de Dios. Y Dios estuvo dispuesto a perdonarnos igual. Dice, como Dios nos perdonó en Cristo, dio la vida de su Hijo. Esto es gracia, hermano. Nosotros también tenemos que aplicar gracia. No solo castigo, porque nuestros hijos hacen algo que realmente nos molesta mucho. Hermano, apliquemos gracia. La verdad en amor, lo dijimos el otro día, pero gracia, que es lo que Dios aplicó con nosotros. Esa misericordia hacia personas que no pueden cambiar su situación solos. Necesitan de la mano de Dios para dejar el lugar donde están. Pero la gracia de Dios es ese amor condescendiente de Dios hacia nosotros. Para cambiar nuestra situación. ¿Cómo tenemos que perdonar? De manera constante. Olvidar y echar al bote de la basura. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Separando, ¿se acuerdan? El pecado del pecador. Así perdona Dios, separando el pecado del pecador. ¿A dónde manda el pecado? A lo profundo del mal. No manda el pecador al profundo del mal.
Así perdona a Dios, hermano. Cuando su esposa o sus hijos lo ofenden o pecan contra usted, como sea, y le pide perdón, usted tiene que perdonar como Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó separando la ofensa del ofensor. Al ofensor, dice, lo restaura, lo pone en el lugar que estaba antes, y al pecado a lo profundo de la mar, donde está prohibido pescar. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, esto que es básico en la Biblia, es básico en la vida cristiana. Separa el pecado del pecador, y perdonar es restaurar. ¿Qué es restaurar? Volver una cosa al estado que estaba al principio. Posiblemente queden heridas, posiblemente queden cicatrices de lo que ha pasado, hermano. Pero cuando yo perdono de corazón y perdono como Cristo me perdonó, de esa manera la persona se siente perdonada, porque yo le hago sentir que la perdoné. Y la herida va a quedar, eso para nosotros es inevitable. No tenemos la capacidad de Dios. Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Dios tiene capacidad de olvidar lo que quiere olvidar. Nosotros no tenemos la capacidad de decir, pum, reseteo, delete, ¿cómo se dice en inglés? Borro y no me acuerdo más. Nosotros nos acordamos. Lamentablemente tenemos ese problema. Pero Dios nos puede ayudar a olvidarnos. Perdonar implica sacrificio. Sacrificio. Tenemos que hacer el sacrificio de poder perdonar, de saber perdonar. El sermón del monte termina con el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así ahora en la oración modelo, hermano, ahí está clarito. Entonces, que esto lo parafraseamos y lo impartimos. Decimos, Dios no me perdona a mí si yo no perdono a los que me ofenden. Entonces tenemos que aprender que así como nos ofenden, nosotros también ofendemos. También ofendemos. Así como nos ofenden de palabra, nosotros también ofendemos de palabra. Y dijimos que la comunicación es un lenguaje que tiene que ver con los gestos, las actitudes y aún los movimientos del cuerpo. Entonces, no seamos crueles con las personas que amamos. A veces somos más entendidos y condescendientes con los de afuera que con los de nuestra propia casa. Por eso usábamos la frase que aquel hombre que contaba y decía, hay hombres que son lámpara en la calle, oscuridad en la casa. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos entender lo importante de la comunicación. Entender que para salvar una relación rota dio a su propio hijo. No fue un sacrificio menor. Fue la misericordia de Dios para vos y para mí, para usted y para mí. Y que debamos darle importancia a nuestra comunicación. Hablemos más, peleémonos menos. Hablamos más, entre nosotros nos vamos a conocer más. ¿Conoces a tu hijo? ¿Conoces a tu hijo? Como él te gustaría que lo conozcas. ¿A tu hija? Tiempo de calidad. Es importante, hermano. A veces conocemos más a nuestro compañero de trabajo que a nuestra propia familia. Y a veces eso también nos lleva a comprenderlos un poquito y a ser un poquito más blancos que con ellos que con nuestra propia familia. Oramos, nos inclinamos. Amado Padre Dios, queremos darte gracias por amarnos tanto. Señor, queremos darte gracias por haber resuelto en la persona y en el sacrificio de Cristo la relación que nosotros habíamos roto contigo. Queremos darte gracias, nuestro Dios, porque nos has perdonado y nos miras como si nunca hubiéramos pecado. Queremos darte gracias por la herramienta de la confesión y te rogamos que nos ayudes, Señor, y nos enseñes a usarla con nuestro prójimo también. Señor, que seamos capaces de perdonar, pero también que tengamos la misma humildad para pedir perdón cuando nosotros somos los ofensores. Bendice, Señor, nuestras familias. Ponemos en tus manos nuestros matrimonios y en especial nuestros hijos. Y si todavía hay alguien que no recibe los hijos, Señor, que pueda honrarte en este tiempo de vida matrimonial, Señor, dignificando tu precioso nombre. Bendice la iglesia, bendice cada familia. Señor, sin tu bendición no tiene sentido la vida. Nos abandonamos a tu cuidado como cada día, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy tenemos la reunión a las 20 horas, ¿sí? De predicación del Evangelio. Haremos bien de venir, hermanos. Estamos frente al fin de semana largo, así que si es por descansar y dormir, mañana está bueno. Y pasado también, para nosotros hay muchos que trabajamos mañana.